Muy buenos días a una sesión más de Líderes en Directo, ¿no? Que han pasado personas importantes, yo diría muy importantes, relacionados evidentemente con la economía y por tanto con nuestra sociedad, ¿no? Hoy nos toca a una persona, a Cani Fernández Vicien, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y a los economistas y a las personas interesadas por estos temas saben que posiblemente este cargo tiene que velar es un poco de velar por el andamiaje que sustenta la figura central de nuestra economía, que es el mercado, ¿no? Los economistas le damos vueltas a las cosas, pero siempre volvemos a la búsqueda de que el mercado funcione y como lugar de asignación lo más eficiente posible, ¿no? De los recursos. Cosa no fácil, la internacionalización, la existencia de cada vez de conglomerados más grandes y más complejos, y por lo tanto de pilotar la comisión realmente es un reto que el éxito de esta tarea pues es estratégico para la vida de la economía y por tanto las personas de nuestro país. Cani es una jurista que ha dedicado los 30 años de su vida, de sus últimos años de su vida, ha sido dedicado a dos grandes temas, ¿no? Uno es la Unión Europea, los aspectos legales de la Unión Europea, y la otra es la competencia, en un despacho de referencia. Pasa por ser, y estoy convencido de ello, la persona que más sabe de estos temas. La prueba es que ha recibido premios internacionales reconociendo su labor. Es una persona que también ha tenido una vida académica intensa, en la Universidad Carlos III de Madrid, en universidades de negocios, en España y en Toulouse, y por tanto es una persona pues, que llega a este cargo con el bagaje necesario para hacerlo bien, y con un poco de ayuda y de suerte, pues seguro que lo hará muy bien. Pues Cani, muchísimas gracias. Vamos a seguir el formato, que primero habla la presidenta y después nos acompaña Juan Carlos de Margarida, que es nuestro secretario general del Consejo, y hará unas preguntas. Y hoy tenemos también el honor de tener a Amadeo Petipo, un buen amigo de la casa, colaborador del Consejo y de la organización colegial. Él ha sido presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia en su día, es catedrático de Derecho y Economía Aplicada, es una persona pues, que también ha dedicado muchísimos años de su vida a este tema, que como buen economista, y también hará unas preguntas. Pues aquí nos hemos encontrado para escuchar a la presidenta y, por tanto, le corresponde a ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Espero que se me escuche bien. Si no es así, por favor, indicádmelo. Gracias por invitarme a participar en esta sesión de Líderes en Directo, que desde hace tiempo son organizadas con mucho éxito por el Consejo General de Economistas. En su amable invitación, Valentín Pich me pidió que, por favor, os dirigiera unas palabras en relación a qué es lo que va a aportar la CNMC para preparar a nuestro país para la difícil situación a la que se enfrentan tanto España como la Unión Europea junto con el resto de la economía mundial. No hace falta insistir en que las perspectivas económicas son muy preocupantes. Creo que todos somos conscientes de ello. Y sirva como ejemplo el panorama que presenta el informe que publicó hace aproximadamente 3 meses el Consejo General de Economistas, y que tiene el acierto, en mi opinión, de preguntar directamente a las empresas, a los despachos y a las instituciones afectadas. De sus respuestas puede deducirse con unas pocas pinceladas que la situación es realmente complicada. Casi el 90% de las empresas han visto reducidas sus ventas como consecuencia de la crisis en una media que se sitúa por encima del 43%. Como consecuencia de esto, más del 35% de las empresas encuestadas han tenido que reducir el número de trabajadores, y una proporción parecida espera hacerlo en el 2021.
las perspectivas son especialmente negativas en las empresas acogidas a los ERTE, donde casi el 60% opina que reducirá el empleo en el 2021. El informe recoge medidas que las empresas consideran que serían de ayuda decisiva para superar la crisis económica, por ejemplo, estimular la demanda, mejorar la competitividad, además de las medidas financieras, normativas y fiscales. Es cierto que el acuerdo de reactivación de la economía de la UE que se alcanzó en julio por la Comisión Europea y los 27 líderes de los Estados miembros va a proporcionar un fondo de recuperación que permitirá atender a los gobiernos algunas de las necesidades de los ciudadanos y de las empresas. España recibirá esos 140.000 millones de euros, de los cuales 73.000 van a ser en forma de ayudas directas y el resto como préstamos. Y esto representa en torno al 11% del PIB español. Esto, si bien temporal, constituye una gran oportunidad para que España afronte las reformas necesarias que debe impulsar para mejorar la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas. Si bien es cierto que es una inyección importante, esto solo va a compensar en parte la reducción que ha habido en la inversión privada, la que se ha perdido como consecuencia de la crisis. Y hay, desde luego, mucho que hacer. ¿Qué papel puede jugar la CNMC en este contexto? Pues empecemos por el artículo 1 de su ley de creación. Cuando se crea la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, su artículo 1 dice que tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios. No hace falta que en este foro explique que esa mayor competencia en los mercados repercute en mayor eficiencia y competitividad de nuestra economía, en un mayor ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo, lo que en conjunto redunda en un mayor bienestar social. Y para ello la CNMC va a poner todos los medios de que dispone para cumplir este mandato legal. Es una institución que creo que tiene la ventaja de proporcionar una visión muy global de cara a lo que es una mejora en la estructura económica de un país, ya que nació de la fusión de ni más ni menos que 7 reguladores que supervisaban mercados en los que había economías de red o monopolios naturales, al mismo tiempo que lo unificaba con lo que la supervisión de la competencia efectiva de los mercados venía haciendo la propia CNC. Además de esto, en el 2015 se confió a la CNMC, mediante la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, nuevas competencias para intentar garantizar que no hubiera barreras internas dentro de lo que era el propio mercado español. En definitiva, la finalidad y la función que debe cumplir la CNMC es garantizar que los mercados funcionen, tanto si son mercados en libre competencia como si se trata de mercados regulados que requieren una supervisión específica. Se trata de que nos aseguremos que las reglas del juego en los distintos sectores son claras, eficientes y favorecedoras de la competencia y que ninguna compañía con suficiente poder de mercado vulnera, en principio, esta defensa de la competencia en perjuicio de las demás. Y todo ello debemos de hacerlo con la vista puesta en los consumidores. En definitiva, tenemos que trabajar basándonos en 3 pilares. La independencia, tanto del Gobierno como de las empresas, la transparencia y la rendición de cuentas tanto al Parlamento como a la propia sociedad y el rigor técnico, que es lo que garantiza la seguridad jurídica y evita también los vaivenes normativos. Permitido una referencia al apasionante libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países?, de donde se deduce que los países fuertes y prósperos se construyen también con instituciones sólidas. Y desde la CNMC estamos tratando de colaborar en ese empeño de consolidación de las instituciones, empezando por nosotros mismos y por los ámbitos que están bajo nuestra responsabilidad. ¿Cómo podemos entonces generar esa garantía o esa confianza en los inversores y en los consumidores de que los mercados funcionan adecuadamente? Tenemos 4 ámbitos de actuación en la propia CNMC desde los que podemos contribuir. El primero de ellos es con nuestra actividad de control de concentraciones, que, como vamos viendo en prensa, va a ser de crucial importancia en los próximos meses, dada la necesaria consolidación de muchas de nuestras industrias y sectores productivos como consecuencia de la crisis.
También podemos contribuir identificando, persiguiendo y sancionando infracciones tanto de la normativa de competencia como de los sectores regulados, cuya supervisión nos ha sido confiada y que, recordad, son energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte por ferrocarril, sector postal y también tarifas aeroportuarias. En definitiva, la fusión de los reguladores que cuando se crea la CNMC existían de forma independiente, todos aunados. Eso nos permite también un tercer ámbito de actuación y es la elaboración y la supervisión, la elaboración de normas regulatorias eficaces en estos ámbitos que he citado y la supervisión de los funcionamientos de los mercados en dichos ámbitos. Y por último, y no menos importante, desde la posibilidad que tenemos de promover la competencia, llevando a cabo una crítica constructiva mediante la elaboración de informes sobre propuestas normativas que se nos someten o incluso erigiéndonos en abogados de la causa de competencia y recurriendo ante los tribunales cualquier norma de rango inferior a la ley que, en nuestra opinión, lleve emparejada una infracción de la competencia o una posible distorsión de la propia competencia. Voy a detenerme un poco en cada uno de estos ámbitos, con independencia de que luego en el turno de preguntas podamos ir más en detalle. En control de concentraciones, este es un aspecto de la actividad de la CNMC que tiene una especial relevancia, sobre todo para los inversores, también para las empresas y, en definitiva, para los consumidores que deben de poder gozar de estructuras de mercado que sean en sí mismas competitivas, que no estén altamente concentradas y que no tengan situaciones en las cuales pues, la propia situación oligopolística o de transparencia de precios pueda llevar en un momento determinado pues, a esta subida de los propios precios. El control de concentraciones que lleva a cabo la CNMC aproximadamente evalúa anualmente entre 80 y 100 operaciones de concentración. En este año, desgraciadamente, por el momento nos situamos en el entorno de las 40 operaciones de concentración, de las cuales debo decir que 12 se notificaron y analizaron durante el estado de alarma, incluso a pesar de la suspensión de los plazos administrativos que se adoptaron en el estado de alarma, pero éramos muy conscientes de la necesidad de actuar con rapidez, precisamente en entornos en los cuales las empresas objetivo pueden estar en una situación de estrés económico o de falta de liquidez que puede solucionarse a lo mejor con esa operación de concentración. Y esperamos, no obstante, que en el último trimestre del año los números se incrementen notablemente, como podemos estar viendo en la prensa. Hay sectores en los cuales esto ya se empieza a ver. Aproximadamente un 95% de esas operaciones suelen ser aprobadas sin demasiados problemas, en línea con los mismos números de la propia Comisión Europea. Este año 37 de las 38 operaciones notificadas han sido aprobadas sin condiciones, pero cuando las operaciones pueden plantear problemas de competencia, pues es necesario actuar y es necesario analizar a fondo cuáles son los posibles problemas que se puedan plantear en restricción de la competencia post-concentración y para identificar los remedios adecuados que puedan eliminar esos problemas de competencia. Recientemente hemos tenido ocasión de autorizar una operación de concentración en segunda fase en el mercado del cemento blanco, un mercado ya de por sí concentrado, donde tras un análisis en segunda fase y muy a fondo hemos sido capaces, junto con las partes, de identificar compromisos adecuados para resolver las preocupaciones que se planteaban desde el punto de vista de la competencia y con un análisis, debo decir, económico muy exhaustivo y bastante riguroso. Y esta va a ser la tendencia, desde luego, en las operaciones que puedan plantear problemas en el futuro. Vamos a hacer esos análisis que tengamos que hacer, tanto desde la perspectiva económica como, por supuesto, también jurídica. En cuanto a lo que es el ámbito de la persecución de las infracciones de la competencia, déjenme decir que desde su creación la CNMC ha impuesto sanciones económicas por valor de 1.400 millones de euros solo en el ámbito de la lucha contra las prácticas anticompetitivas y, en particular, contra los cárteles. Se han desmantelado aproximadamente unos 40 cárteles en todo tipo de sectores, desde fabricantes de automóviles a derivados financieros, construcción de carreteras, cementos, hormigones, servicios informáticos, en definitiva, un amplio espectro de sectores, porque en todos y cada uno de ellos la CNMC lleva a cabo su función de vigilancia y de identificación de posibles prácticas. Además, recientemente se han empezado a imponer sanciones a directivos
que observamos tienen una notable fuerza disuasoria y, de hecho, en muchos países de nuestro entorno donde la criminalización de las conductas de competencia lleva a cabo situaciones en las que los directivos acaban o bien en prisión o bien inhabilitados para poder seguir ejerciendo estas funciones, observamos que hay un fuerte impacto de disuasión. En este sentido, la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, que se tiene que operar como consecuencia de la implementación de la directiva ECN+, nos lleva a proponer un incremento de las sanciones, de las cuantías de las sanciones a los directivos hasta 400.000 euros, que es lo que está en línea con las sanciones, por ejemplo, de la CNMV, y esperamos que en ese proceso de modificación pues esta sea una de las propuestas que se acepte por, como decíamos, este deseado efecto disuasorio. La actividad de la CNMC en esta materia, en materia de infracciones, sanciones e infracciones, también se ha visto ejercida durante la situación del estado de alarma y la pandemia posterior, y hemos impuesto sanciones en tres actuaciones que resultaban anticompetitivas en los sectores de la estiba portuaria, en los servicios meteorológicos y también en el transporte escolar. Y hay una cuarta situación que también durante esta época ha sido complicada, que tiene que ver con la distribución online de una conocida marca de prendas deportivas en la que el expediente se terminó con una terminación convencional, modificación de las posibles actuaciones infractoras de la competencia, y con eso resolvimos también los problemas. Me gustaría destacar que desde que se declara el estado de alarma, muy poquito después, la CNMC pone en marcha un buzón para recibir reclamaciones sobre posibles abusos anticompetitivos relacionados con la propia pandemia, y se han recibido más de 700 quejas en ese buzón en áreas directa o indirectamente relacionadas con la pandemia, sobre material sanitario, alimentos y otros bienes de primera necesidad, sistema financiero y seguros de deceso, servicios funerarios. Ha sido una colaboración con la ciudadanía que nos ha permitido actuar allí donde se requería, pues abriendo investigaciones pues en situaciones, por ejemplo, donde se vinculaba la concesión de créditos, incluso con garantía ICO, a la contratación de otros productos financieros como seguros de vida o sistemas de alarma. Y, en definitiva, esto ha permitido también mandar un mensaje a la ciudadanía de que no estaban solos y de que el mercado seguía siendo supervisado. También hemos aprobado durante el confinamiento la primera guía de cumplimiento relacionada con la normativa de competencia, cuya finalidad era orientar a las empresas sobre el modo de poner en marcha programas eficaces de cumplimiento normativo en materia de competencia. Vamos a regulación sectorial, de la que también somos responsables. Como ya adelantaba, la CNMC es responsable de la supervisión regulatoria y en ocasiones también de la regulación misma de un buen número de sectores regulados: electricidad, gas natural, telecomunicaciones, sector ferroviario, sector audiovisual, sector postal y tarifas aeroportuarias. Puede decirse que hay tres escenarios fundamentales en los que es necesario regular económicamente un mercado: la presencia de un monopolio natural, los sectores recientemente liberalizados, que todavía incorporan antiguos monopolios legales, y mientras no hay una competencia efectiva requieren esa supervisión constante, y la necesidad de asegurar también un servicio universal en los ámbitos en los que este servicio universal no es rentable, pero hacerlo de forma que se garantice una compensación que no vaya más allá de lo estrictamente necesario al operador que lo presta, y estar muy vigilantes para el momento en el cual, si puede prestarse de forma competitiva, así se haga. Hemos tenido una intensa actividad en la regulación energética. De hecho, estamos culminando el proceso de adopción de todas las circulares y resoluciones que van a estar vigentes para la regulación del gas y la electricidad en los próximos años. Estamos intentando, además, abrir el mercado a otras formas de competencia, por ejemplo, mediante la participación agregada de los consumidores finales en los mercados eléctricos, junto con los intermediarios y los productores. Estamos también intentando llevar a cabo una regulación más eficiente en los sistemas de acceso a las plantas de generación eléctrica y a la red de transporte. Y estamos también muy vigilantes
en todo lo que tiene que ver con el nuevo impulso a las energías renovables, pues, por ejemplo, supervisando la normativa que tiene que permitir un etiquetado de la energía que nos permite saber su origen para poder elegir con conocimiento de causa. En materia de telecomunicaciones estamos muy vigilantes en el despliegue de las redes de 5G, que van a ser un factor esencial de la competitividad de nuestra economía. En definitiva, a medida que se vayan llevando a cabo los cambios asociados a la digitalización y la economía, la CNMC debe asegurarse de que se mantiene la competencia y no se estrangula la innovación. El impulso que hablaba antes de una regulación eficiente en el sector público y esa promoción de la competencia e incluso impugnaciones cuando observamos que una norma que va a aprobarse o que acaba de aprobarse contiene restricciones de la competencia o elementos de ineficiencia de competencia en los mercados. Asesoramos a las administraciones públicas de todo ámbito, nacional, regional, local, en la elaboración de normas para evitar que se introduzcan barreras o desincentivos a la competencia. En lo que llevamos de 2020 hemos analizado 19 proyectos de ley y reglamentos a petición de las administraciones públicas, como decía, de todos los niveles. Por otro lado, también buscamos de manera proactiva la mejora en el marco regulatorio en distintos ámbitos. Por ejemplo, desde 2019 y lo que va de 2020 hemos aprobado 4 estudios sobre procedimientos de contratación pública, liberalización del transporte ferroviario de viajeros, dificultades para la apertura de gasolineras automáticas y también precios de los billetes de avión para residentes insulares. Hemos hecho un análisis también. Y en 2020 terminaremos otros 3 estudios que analizarán el transporte interurbano en autobús, la competencia en el sistema portuario, que está en ese proceso de liberalización complicado, y también la publicidad online, donde estamos observando numerosos comportamientos que pueden provocar distorsiones claras de competencia. Por último, como decía, tenemos una función muy importante, que es impedir que efectivamente se introduzcan esas normas ineficientes, y entre 2019 y lo que va de 2020 hemos impugnado en 9 ocasiones normativas sin rango de ley en relación con certificaciones de productos agroalimentarios, movilidad urbana, viviendas turísticas, transporte interurbano autobús, y muy recientemente, hace solo 4 o 5 días, el Tribunal Supremo adoptó una sentencia en la que confirmaba en un asunto que fue recurrido precisamente por la CNMC, que la obligación de antigüedad máxima de 5 meses en los camiones para el transporte por carretera era una barrera de entrada no justificada y confirmó la anulación. 2 pinceladas que me gustaría hacer sobre 2 cuestiones que van a representar un reto importante para las autoridades de competencia, tanto españolas como de nuestro entorno. Ayudas públicas y la defensa de la compañía en crisis en materia de concentraciones. Ayudas públicas. Somos todos muy conscientes de que el marco en el que se han estado concediendo es un marco que ya ha gozado de una primera revisión desde Bruselas, pero es cierto que su concesión y la forma en que se lleve a cabo y se supervise puede dar lugar a distorsiones significativas entre los distintos Estados miembros de la Unión. Y tenemos que estar todos muy vigilantes para que esos efectos de las ayudas no lleven a una alteración tan sustancial del mercado interior que se ponga en peligro la condición de mercado único. Creo que allí las autoridades de competencia tenemos un papel muy importante que jugar, no solo en cuanto a nuestra supervisión nacional, sino en cuanto a la cooperación internacional, tanto en el seno del European Competition Network, con todas las autoridades de competencia y la Comisión, como incluso más allá. En cuanto a lo que es la defensa de las compañías en crisis o el Failing Company Defense, estamos convencidos de que se nos avecinan tiempos difíciles en materia de concentraciones, donde va a haber un gran número de compañías que van a estar en situación de falta de liquidez, muchas de ellas incluso en situación de preconcurso o incluso de concurso. En un mercado como el actual, a nivel europeo, donde todavía no se ha acabado de implementar la directiva de segunda oportunidad, tenemos sistemas concursales, sistemas de quiebras que no son hoy por hoy homogéneos entre los distintos países de la Unión Europea. La forma en la que aceptemos esa defensa de compañía en crisis para permitir operaciones de concentración unos países y otros puede también crear distorsiones importantes de competencia, que es lo que consideramos una compañía en crisis o en
o en failing en unos países o en otros, también va a llevar a una reestructuración de tejidos productivos que puede no ser homogénea. Y de nuevo allí vamos a tener que estar muy vigilantes y con una cooperación estrecha entre las autoridades de la competencia de los distintos Estados miembros para no generar distorsiones dentro de lo que es el mercado interior. Son dos retos, entre muchos otros, que se nos avecinan y estoy segura de que ahora en el debate vamos a discutir de muchos más. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por su paciencia y su atención y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien formularme. Presidenta, bueno, ya tenemos aquí muchas preguntas, pero realmente con tu intervención nos has traído, hay mucho trabajo que hacer, ¿eh? Vamos a ver, a mí me corresponde hacer 3 preguntas. Hemos recogido de los medios de comunicación las preguntas, no vamos a nombrar a los periodistas porque hemos intentado, digamos, empaquetarlas y unirlas para que podamos aprovechar el poco tiempo que tenemos. Vamos a ver, a mí me corresponde primero 3 preguntas de las 3 de peso específico, ¿no? La primera es, ¿qué opina de la concentración de la CaixaBank, Bankia? La pregunta concreta es, ¿está todo el pescado vendido después del espaldarazo del Gobierno y el Banco Central Europeo? ¿O es relevante la decisión de la Comisión? ¿Es posible discrepar? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo no tengo ninguna opinión preconcebida sobre esta operación de concentración, aunque entiendo el interés que puede tener para aumentar la rentabilidad y para garantizar la estabilidad financiera de nuestro sistema financiero, porque la entidad resultante será la más grande del sistema financiero español. Pero es cierto que las operaciones de concentración deben ser analizadas por las autoridades de competencia y en este caso por la CNMC exclusivamente desde la perspectiva de qué pasa con la competencia, si pone en peligro o en riesgo la competencia y si puede, como resultado de la misma, producirse un perjuicio para los consumidores. Y obviamente la decisión que se tome por la CNMC se va a sentar en esos criterios. ¿Qué pasa con la competencia? Si identificamos potenciales problemas de competencia, estableceremos un diálogo, por supuesto, con las partes notificantes para ver la mejor forma de resolverlo, pero tenemos que garantizar que la estructura que queda como consecuencia de la operación es una estructura competitiva que puede, pues, proporcionar los beneficios de la competencia a los consumidores y no pues, ser una estructura que lleve a las subidas de precios o, en definitiva, a una reducción de los servicios a los consumidores y a las empresas, porque también afecta, obviamente, a consumidores de tipo industrial, pymes, etcétera, ¿no? Una segunda pregunta es relacionada sobre el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Parece ser que el Ministerio dice que tiene un informe favorable de la Comisión, pero el referido borrador aún no se ha retirado o no se conoce, ¿no? ¿Cuál es la situación respecto al Estatuto del Consumidor Electrointensivo? Sí, es verdad. La CNMC analizó una versión previa que no es la que se está tramitando ahora. En aquella versión previa se detectaron algunas medidas de apoyo a los consumidores electrointensivos que se recomendó se analizasen desde la óptica de una posible ayuda de Estado, pero sin concluir porque hacía falta, por supuesto, un análisis más en profundidad. Por ejemplo, se veía una posible exención de los pagos por capacidad que ha sido eliminada en el nuevo texto que fue sometido a consulta pública. Y existían otros mecanismos de apoyo que contemplaba tanto la versión inicial como el nuevo texto, como la compensación a los consumidores electrointensivos de los costes de financiación de apoyo a las renovables o la dotación de un fondo de garantías para el fomento de la contratación a largo plazo entre estos consumidores y las energías renovables, que, en opinión de la CNMC, son medidas adecuadas en cuanto a que están contempladas en la normativa comunitaria y permiten, además, el fomento de la contratación tanto a largo plazo como la inversión en nuevos proyectos de renovables con los que la CNMC está totalmente alineada. Y tercera pregunta, y después ya va directamente a Amadeo. Bueno, el tema dado que no existe una política unificada a nivel de la Unión, este miedo o esta inquietud de que esta economía china, ¿no?, esta fábrica del mundo, y sobre todo a raíz de los datos, de los buenos datos económicos del segundo trimestre de China, pues que no, poquito a poquito no se vayan comprando empresas estratégicas en España, ¿no? Bien,
el derecho de la competencia mediante el control de concentraciones nos proporciona algún tipo de herramienta y también tenemos que verificar además que no se produzcan situaciones de competencia desleal por parte de empresas de países ajenos, no solo las chinas, sino otros países, especialmente si las empresas que van a adquirir, empresas españolas, están bien subvencionadas o bien participadas por sus propios gobiernos. Pero es cierto que el ámbito propio de regulación de estos aspectos tiene mucho más que ver con legislaciones de inversiones extranjeras, una normativa que a nivel de la Unión Europea podríamos acabar teniendo, porque hay ahora mismo en discusión un libro blanco, el White Paper on Foreign Subsidies, que la Comisión Europea está precisamente tramitando para poder completar lo que allá donde no llegan los sistemas de control de concentraciones y poder, de alguna forma, hacerse eco de esta preocupación que todos tenemos en estos momentos, desde luego. Bueno, Amadeo. No se te oye, Amadeo, no se te oye. Amadeo, no se te oye. Pues una cosa. Joder. Ahora sí. Buenos días, presidenta. Buenos días, Amadeo, ¿qué tal? Ha hecho usted un magnífico resumen de las funciones y de las preocupaciones de la CNMC. A mí me han asignado 3 preguntas. La primera la ha respondido parcialmente cuando ha respondido a la primera pregunta de la Ventipi, pero la complementaré con una cuestión adicional. Usted ha hecho referencia a la necesidad de articular el análisis jurídico con el análisis económico. Ha hablado del bienestar del consumidor y ha hablado también de las posibles restricciones a la competencia, de cambios de estructura en los mercados y, por supuesto, también de determinadas conductas. En este contexto, mi pregunta tendría 2 partes. La primera es, ¿cuál es la actitud de las autoridades de defensa de la competencia ante las operaciones de concentración que afectan a las plataformas digitales? Y como complemento de esto, y al amparo de lo que usted ha dicho en relación con el análisis económico, la CNMC dará más peso al análisis económico en relación con determinadas conductas, procurando no resolverla en tanta proporción, diciendo que son conductas prohibidas per se, olvidando el adecuado balance entre los aspectos que afectan negativamente a la competencia y aquellos que afectan positivamente al bienestar del consumidor. Muchas gracias, Amadeo. 2 preguntas muy interesantes. La primera de ellas, concentraciones en los mercados de plataformas digitales. Bueno, esto es un debate muy interesante porque todos los sistemas de control de concentraciones, o casi todos, han sido diseñados para capturar operaciones de concentración que puedan afectar a los mercados, pero lo han hecho sobre la base de umbrales de volumen de facturación, de volumen de negocios. Nos encontramos con las plataformas digitales en una situación de servicios gratuitos, de servicios en los que no hay ese volumen de facturación para los usuarios. Lo hay en materia de publicidad. De hecho, cuando ha habido operaciones de concentración que han implicado plataformas que se dedican a la venta de publicidad, pues se ha podido, en algún caso, controlar esas operaciones por ese volumen de facturación, pero lo habitual es que no tengan volumen de facturación, que los servicios que prestan, hablemos de Facebook, hablemos de Google en su buscador, cuando Google se fusione con una empresa que se dedique a hacer servicios de búsqueda igualmente gratuitos, no vamos a tener ese volumen de facturación, con lo cual van a escapar del ámbito del control de concentraciones. Y ahora mismo un gran debate en muchos Estados miembros de nuestro entorno. Por ejemplo, Alemania ha decidido adoptar un criterio de valor de la transacción para capturar esas operaciones, porque obviamente estamos viendo que se está produciendo un nivel de concentración en los llamados GAFOS, ¿no? Google, Apple, Facebook y Amazon, que van mucho más allá de lo que sería deseable.
Curiosamente, España tiene, junto con el umbral de cuota de volumen de negocios, un umbral de cuota de mercado que ha sido muy, muy criticado internacionalmente, en la OCDE, en el International Competition Network, porque se señalaba incertidumbre y falta de garantía jurídica cuando uno tiene que empezar por definir el mercado en el que se va a llevar a cabo la operación para ver si es notificable y no simplemente valorar una cuota de volumen de facturación, que es mucho más fácil de ver. Ha habido muchísima crítica y España en alguna ocasión, pues la OCDE incluso le ha planteado la posibilidad de que revisase ese umbral de cuota de mercado. Recordemos que en España, si una operación de concentración adquiere o incrementa una cuota de mercado superior al 30%, debe ser notificada en nuestro sistema. Pues bien, esta cuota de mercado, curiosamente, nos ha permitido analizar un montón de operaciones de plataformas digitales, porque aunque no tengan volumen de facturación, sí tienen cuota de mercado, sí se puede saber cuántos de los servicios que prestan son utilizados por los consumidores en porcentaje de cuota, y eso nos ha permitido analizar pues, bastantes operaciones de concentración en los sectores digitales, pues, por ejemplo, plataformas de entrega de comida online o por ejemplo, también comparación de servicios financieros o, pues, por ejemplo, otra que se dedica a pagos de parking mediante una app, etcétera. Y además nos ha permitido remitir a la Comisión Europea 2 operaciones de concentración bastante importantes, la de Apple Shazam y la de Facebook WhatsApp, que fueron precisamente capturadas por 3 Estados miembros que tenían cuota de mercado en la Unión Europea, España, Portugal también la tiene, y Reino Unido, que ya ahora no es de ámbito europeo, pero que la tenía en su momento, aunque allí la notificación es voluntaria, y gracias a esa cuota de mercado pudimos referir las operaciones a la Comisión Europea, que desde luego estaba mejor ubicada para analizarla, habida cuenta de los efectos que exceden a una economía nacional que tienen estas operaciones, ¿no? Con lo cual fueron capaces de analizarlas. Entonces, en España creo que estamos bien ubicados para tenerlas en cuenta, sobre todo en aquellos casos en los que preocupan más, que es cuando estas operaciones van directamente a restringir la innovación, en lo que se llaman las killer acquisitions, o sea, cuando se están comprando startups muy prometedoras que podrían suponer un rival a medio plazo, que podrían contestar la cuota de mercado tan importante que tienen estos gigantes. Y bueno, pues eso supone una pérdida directa de incentivos, ¿no? Es cierto que como en nuestro caso no es muy común, a nivel de la Unión Europea se está intentando analizar si necesitaríamos mecanismos de regulación en los ámbitos de las plataformas digitales, ¿no? Y ahí está la Comisión Europea en estos momentos con 2 consultas, una sobre el New Competition Tool y están planteando posibles regulaciones ex ante para todas las actuaciones de las plataformas que tienen una función pues, de guardameta o de gatekeeper, ¿no? O sea, de alguien que está permitiendo o no la entrada en el uso de esos servicios de otros competidores que pueden llegar a ser estratégicos. Sí que es un debate, desde luego, muy actual y que vamos a seguir muy de cerca todos para ver las distintas iniciativas, tanto regulatorias como de actuación, que se llevan a cabo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿hasta qué punto la CNMC va a incrementar el análisis económico o, en definitiva, hasta qué punto la CNMC se va a plantear una aplicación de la normativa de competencia más basada en los efectos que en las formas, ¿no? Menos per se y más hacia las formas y más hacia los efectos? Bueno, yo soy una convencida de que el derecho de la competencia se tiene que basar en los efectos. Me consta que la CNMC tiene actuaciones de restricciones por objeto, pero que normalmente se apoyan en una jurisprudencia muy consolidada, tanto de la Unión Europea como la propia de española, pero es cierto también que la tendencia a nivel de la Unión Europea está cada vez más escorándose hacia la aplicación de la normativa de competencia por sus efectos, incluso en el ámbito del artículo 102 o el equivalente nuestro 2, abuso de posición dominante, donde hasta la fecha se venía siendo muy formalista en el análisis y en la aplicación de la norma, y ahora, gracias cada vez más a
precedentes como Intel, como MOE, como otros que están viniendo del propio Tribunal de Justicia, pues se está poniendo cada vez más en el acento de cuál es realmente el impacto que hay en el mercado, cuáles son los efectos de la conducta, y gracias también a sentencias tan importantes como cartas bancarias o cartes bancaires, donde se recuerda que las infracciones por objeto es la excepción y no la norma, que hay que interpretarla restrictivamente y que cuando tengamos cualquier posible valoración de que esa posible restricción per se en realidad se incorpora en algo que es más amplio y busca otros fines, pues la calificación de per se debería de abandonarse. Por lo cual yo creo que tanto la tendencia que recibimos desde Europa como la propia voluntad de la CNMC van claramente en ese sentido. Buena explicación a la primera pregunta y buena noticia para los economistas en relación con la segunda. A ver si se animan los economistas a dedicarse a temas relacionados con la competencia. La segunda pregunta que tenía prevista, yo creo que se ha contestado ya en su magnífica y precisa contestación a la primera, y por lo tanto me referiré a la tercera. La tercera tiene que ver con el control jurisdiccional. Hay quien piensa que los órganos jurisdiccionales, en una proporción elevada, no están de acuerdo con las decisiones de la CNMC. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y en todo caso, como el objetivo es incrementar la tasa de éxito ante los órganos jurisdiccionales, ¿qué piensa hacer la CNMC para aumentar dicha tasa? Muy bien. Bueno, creo que en el debate de si a la CNMC le han anulado muchas o pocas de resoluciones o cuántas, si se han sido parciales o totales, se ha escrito mucho y hay mucho que decir. La realidad es que hay un factor que distorsiona bastante ese análisis y es el hecho de que la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero del 2015 que anuló la comunicación o la comunicación de la propia comisión en materia de multas, que de hecho lo que hacía era que reflejaba y trasladaba al sistema español lo que venía haciéndose en Bruselas. Cuando el Tribunal Supremo la anula, eso implica la revisión y en cascada de todas las resoluciones que la CNMC había adoptado basándose en esa propia comunicación de multas. Lo cual puede dar lugar a pensar que todas las resoluciones de la CNMC o la gran mayoría de ellas han sido anuladas. Lo cierto es que lo fueron todas las que tenían el cálculo de sanciones basado en la comunicación, lo cual no quiere decir que en cuanto a lo que era la declaración de infracción, que sinceramente es lo que importa porque es lo que manda el efecto de disuasión, esto es una infracción y sigue siéndolo, allí esta percepción no es correcta. Y no lo es porque lo cierto es que muchas de esas resoluciones que se anularon exclusivamente por el cálculo de la sanción, porque traían causa de ese pecado original de una comunicación no sancionada o no sostenida por el propio Tribunal Supremo, han sido recalculadas con una nueva metodología y hasta la fecha vienen siendo confirmadas de forma sistemática por la propia Audiencia Nacional. O sea, que sería bueno, y yo pues animo a los economistas que nos oyen a hacer ese estudio, hacer un contraste entre las resoluciones que a fecha de hoy están siendo confirmadas por la Audiencia Nacional de las antiguas que fueron anuladas estrictamente por la sanción. Entonces sí que tendríamos una visión un poco más clara de hasta qué punto de verdad las resoluciones de la CNMC están siendo sistemáticamente anuladas. En mi opinión, en cuanto al fondo de la resolución, multa aparte, creo que es una situación bastante aceptable. Viene bien que de vez en cuando a uno le anulen cosas para poder mejorar y para poder aprender de sus errores, que es lo que hacemos todos, y en la medida en que los errores no sean repetidos, pues yo creo que no tenemos que tener ningún miedo a perder resoluciones o a perder asuntos, sobre todo porque a veces conviene ser osado en materia de competencia y probar nuevas actuaciones, ¿no? Y ver si los tribunales lo entienden o no y defenderlo bien. Es cierto que queremos reforzar, y estamos de hecho reforzando nuestra asesoría jurídica interna. Es cierto que estamos intentando de alguna forma crear más lazos con las asesorías jurídicas de nuestro entorno, en concreto con la de la Comisión Europea, para poder
generar una concienciación interna de mayor juridificación también, que está muy bien dedicarse a hacer un análisis económico, pero luego hay que apoyarlo delante de un juez, que lo primero que va a ver es si desde el punto de vista jurídico le encaja o no le encaja en la resolución como punto de partida, y desde luego ahí estamos trabajando. Estoy convencida de que, a la vista de las últimas sentencias que estamos recibiendo de la Audiencia Nacional, que son en su gran mayoría confirmatorias, vamos por el buen camino, pero desde luego tenemos mucho que hacer y vamos a seguir haciéndolo. Muy bien, gracias. No tengo más preguntas. Muy bien, sí, gracias, Valentín. Presidenta, un placer escucharla y ver las ideas y aclaraciones y sobre todo el posicionamiento que tiene la CNMC con respecto a todos los diálogos que estamos teniendo. Estaba diciendo hace un momento, estábamos hablando de temas sancionadores. Yo tengo que hacerle 3 preguntas y la primera hace también referencia a las sanciones. Y decía que se cometían errores y que había que solucionarles. Menos mal que somos humanos, cometemos errores y al ser humanos también podemos resolver esos errores. Hay una pregunta que nos han hecho en los medios de comunicación a nivel de curiosidad, ¿no? Y hablando de sanciones. ¿Cuáles son los expedientes sancionadores sobre los que se va a tener que decidir el Consejo de la CNMC en los próximos meses? Tienen curiosidad de saber cuáles serían los futuros. Bueno, los que tenemos en estos momentos elevados al Consejo y que me vienen así directamente a la memoria son el expediente de consultoras, el expediente de combustibles sólidos y también el de radiofármacos. Esos son los más inmediatos que vamos a tener. Y bueno, la verdad es que de aquí a fin de año nos puede elevar la Dirección de Competencia a otros más que están ahora mismo en instrucción, pero como sabe, como tenemos una separación de funciones entre instrucción y decisión, sobre todo en materia de instrucción de expedientes sancionadores, hasta que no nos lo elevan, nosotros no tenemos acceso ni a la información que consta internamente en la casa. Sí. Está muy bien separado, ¿no? Pues de los que tenemos ahora mismo elevados, le puedo mencionar estos 3. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta hace referencia al sistema financiero de nuestro país. La pregunta ¿es compatible una competencia intensa en el sector financiero con su estabilidad y la solvencia que tiene? Bueno, yo creo que, por supuesto que sí. De hecho, la competencia... tenemos a veces... yo creo que hay un concepto erróneo que está muy expandido, que es que la competencia debilita a las empresas y las hace más frágiles. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, precisamente la competencia da más músculo a las empresas y músculo en un sistema o en un sector como el financiero, pues es decirlo todo, básicamente, ¿no? Es cierto que el sector financiero y en particular el de las entidades de crédito que tienen unos requisitos de solvencia que son fundamentales para la estabilidad de todo el sistema, pues se requiere cierta masa crítica y se requiere también cierto tamaño, pero lo cierto es que estas consideraciones se aplican por igual a todas las entidades y, por lo tanto, en ese sistema y en ese entorno en el que por igual tienen que cumplirlas todas, puede haber perfectamente una competencia, vamos, aférrima, ¿no? O sea, no veo el problema, ¿no? Y luego, por otro lado, necesitamos empresas financieras muy competitivas porque lo que se nos avecina también es la competencia por parte de plataformas, el Big Tech Banking que se nos viene, ¿no? Y para eso necesitamos que los actuales actores sean muy competitivos. O sea, que razón de más para que nuestra misión en estos meses que nos vienen la llevemos a cabo con auténtico rigor y profesionalidad, ¿no? Por el bien del país. Muchas gracias, Presidenta. Tienen que ser competitivos y clarividentes, está claro, ¿no? Por todo lo que va a venir por adelante. Bien, la última pregunta dice, mire, por regla general la CNMC atiende poco las alegaciones de las partes. Usted lo sabe bien porque tiene una dilatada experiencia y ha presentado multitud de alegaciones a lo largo de su carrera profesional. La realidad es que si hacemos un análisis objetivo, se observa que alguna de las alegaciones rechazadas está cargada de razón y de mucho sentido común. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues yo de entrada creo que voy a discrepar respetuosamente porque es cierto que cuando uno es abogado le gustaría que le dieran la razón en todo. Es verdad que muchas veces uno se siente... Estoy ahora con el gorro pre-CNMC, ¿no? Es verdad que muchas veces como abogado te sientes frustrado porque crees que has hecho unas alegaciones fantásticas y que no se te han tenido en cuenta. Pero mi experiencia ante la CNMC también es la contraria. O sea, yo he tenido asuntos en los cuales, precisamente en fase ante el Consejo se ha recalificado la
la conducta de la empresa que yo defendía y ha acabado siendo archivada en su caso. Incluso me acuerdo, pues, por ejemplo, gases medicinales, que fue un caso en el que se proponía sanción y el Consejo no lo apreció así y se archivó el expediente por considerar que precisamente las alegaciones de las partes daban una explicación alternativa a lo que planteaba la Dirección de Competencia y ese expediente se archivó. O recientemente, pues en el expediente Tabacos, donde también las alegaciones de la empresa a la que yo representaba pues fueron tenidas en cuenta, ¿no? O sea que también hay situaciones y ejemplos de lo contrario. En todo caso, sí que es cierto que vamos a intentar desde la CNMC dar un paso más allá en algo que ya se empezó a hacer de forma tímida con el equipo anterior, y es que vamos a intentar ampliar en lo posible los asuntos en los que pueda haber vista ante el Consejo. Es cierto que para eso necesitamos algo más de tiempo. O sea, el plazo que tenemos de los 18 meses en total es un plazo corto y a veces cuando la instrucción es compleja, el Consejo necesita esos 6 meses para analizar la cuestión y preparar una vista. Lo sé por experiencia de mi época en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Preparar una vista es algo que lleva mucho tiempo y que requiere una enorme inversión de trabajo por parte de los miembros del Consejo. Nuestra intención es llevar a cabo un mayor número de vistas, pero necesitaríamos un poco más de tiempo. Y también, pues, en ese sentido, precisamente con la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, esa es una de las consideraciones que se ha hecho desde la propia CNMC. Necesitamos más tiempo en gestión de los expedientes. Reduciremos lo que podamos, por ejemplo, en concentraciones, que somos conscientes que allí el tiempo es esencial, pero donde se requiere una instrucción bien hecha y donde se requiere un tiempo reposado de valoración y consideración tanto de la prueba como de las alegaciones de las partes, como es en los expedientes sancionadores, vamos a intentar que la fase ante el Consejo pues, nos dé un poco más de sí, porque sí que tenemos intención de incrementar el número de vistas que podamos tener, donde entonces las alegaciones, estoy convencida de que las partes van a pensar que al menos se les escucha seguro, aunque ya le digo que mi impresión es que se les escucha, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Está claro que la disposición y el tiempo es importante para hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el presidente del Consejo. Presidenta, nosotros sí, hasta que se diga basta, pero tenemos 1 hora, 1 hora y 5, hemos quedado. Hay algunas preguntas. Si no nos indica lo contrario, pues podemos dedicar 5 minutos, 8 minutos para intentar. A ver, hay una pregunta que nos ha llegado, es en un sistema prácticamente federal como es el nuestro, ¿cuáles son las relaciones entre el Servicio Nacional de Competencia que preside usted y las autoridades autonómicas y los servicios de competencia autonómicos? A ver, el marco institucional está, como ustedes saben, basado en nuestra Ley 2, que es la que establece precisamente las relaciones entre las autoridades de las comunidades autónomas y la propia CNMC. La práctica del día a día es que hay una relación fluida con las autoridades, mantenemos reuniones con ellas, actuamos en colaboración pues en el marco de inspecciones o también en la atribución de expedientes. Cuando un expediente excede del ámbito de la comunidad autónoma se nos refiere, o incluso hay algunas de las propias autoridades de comunidad autónoma que solamente tienen órgano de instrucción y es el propio Consejo de la CNMC el que actúa como órgano decisorio y esa relación es fluida. Mi intención es que no solo siga siendo fluida, sino que incluso pues, se mejore. Vamos a ver si somos capaces pues, de establecer algún tipo de reunión más continua. Las sesiones que se hacen anualmente entre las autoridades de la competencia regionales y la propia CNMC, como jornadas, etcétera, que este año se han visto interrumpidas como consecuencia del COVID, se van a retomar. Esperamos que en Zaragoza el año que viene, cosa que me hace gran ilusión porque es mi tierra, con lo cual creo que me encontraré como en casa. Y si no se pudiera hacer presencialmente, pues, bueno, pues lo tendremos que hacer por Teams o como sea. Pero desde luego es muy importante mantener esa relación fluida porque el interés de todos está que los mercados, tanto regionales como nacionales, sean competitivos, desde luego. Otra pregunta, Presidenta, es ¿sería conveniente incrementar o modificar la notificación, las operaciones de concentración, el umbral de notificación? ¿Y el modelo español es mejor, peor o cómo lo ve esto?
A ver, he comentado antes la ventaja que tenía el umbral de notificación basado en cuota de mercado, que no obstante sigue siendo muy criticado y que reconocemos que puede generar en algunos supuestos pues alguna incertidumbre que otra si no hay, por ejemplo, precedentes anteriores que indiquen cuál es el mercado relevante que se pueda tomar en consideración para valorar esa cuota, ¿no? Creo que allí quizás sería bueno crear algún mecanismo que dé guía o que permita a las empresas ser un poco más, estar un poco más confiadas a la hora de decidir si se cumple o no se cumple ese umbral de cuota de mercado. Pero es cierto que muchas de las operaciones de concentración que estamos viendo, que por cierto, las operaciones de concentración en España se aprueban con una medida de 23 días. O sea, creo que nos podemos felicitar porque cuando no plantean problemas de competencia, pues la cosa va rápida. Pero creemos que aún así hay margen para poder incluso rebajar plazos o ser más operativos, y también es algo que estamos planteándonos de cara a la posible reforma de la LDC. No nos planteamos, desde luego, modificar el umbral de cuota de mercado porque, como he dicho, está resultando extremadamente útil en mercados como los digitales, por ejemplo, ¿no? Donde el volumen de facturación pues no es un factor que realmente nos pueda dar la dimensión de lo que es la operación en sí. A ver, nos quedan 3 preguntas. Por favor, Amadeo, tienes las 2 siguientes y después Juan Carlos, y daremos por terminado si lo cree conveniente la presidenta. Amadeo, no se nos oye, Amadeo. Ahora. Perdón. Las 2 siguientes han sido ya contestadas durante la sesión, pero voy a aprovechar. Es una buena noticia que se dé más importancia a las vistas. Estoy de acuerdo en que preparar una vista exige mucho tiempo, y lo digo por experiencia. Pero también digo por experiencia que ahorra mucho tiempo. Es decir, una vista bien preparada permite entrar en el fondo de la cuestión y muchas veces permite detectar detalles que no se detectan con la simple lectura del expediente. Por lo tanto, yo creo que esta es una buena noticia. Y sobre los plazos yo creo que hay un balance. Debe haber un balance entre la necesidad de la Comisión de disponer de más tiempo para resolver, sobre todo, expedientes complejos, y la prisa que tienen las partes para que sus asuntos sean resueltos. En esos momentos, usted lo puede decir, ¿cuánto tarda un expediente desde que se plantea ante la Autoridad de Defensa de la Competencia hasta que se resuelve en su caso por el Tribunal Supremo? Es verdad que con el paso del tiempo esto se ha reducido. Usted y yo fuimos testigos de un expediente que duró casi 20 años. Y afortunadamente eso ya es el pasado. Pero ¿no cree que todavía el conjunto del expediente tarda demasiado en ser resuelto? Bueno, es verdad que hay 2 instrumentos que yo creo que nos van a permitir ser más eficientes en la gestión del tiempo. El primer instrumento es fundamental. Bueno, partiendo de la primera pregunta, que es cuánto tiempo se tarda. Mucho, demasiado, estamos ahí de acuerdo, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos un plazo de gestión de expedientes de 18 meses que no lo tiene ningún país de nuestro entorno. Somos el Estado de la Unión Europea que tiene plazos más cortos de tramitación y adopción de decisiones en materia sancionadora. La realidad es que luego hay suspensiones de esos plazos, pero incluso con las suspensiones en ocasiones es demasiado corto, ¿no? Cuando la instrucción es compleja es demasiado corto. Desde que se adopta nuestra resolución hasta que es definitiva, pasa demasiado tiempo. Es cierto que cada vez es más difícil el acceso al Tribunal Supremo, porque el recurso de casación ahora se ha hecho escaso en muchas ocasiones, con lo cual es audiencia nacional y se han reducido esos plazos, ¿no? Pero aún así sigue siendo excesivo. Yo creo que con expedientes mejor instruidos y mejor tramitados probablemente también le hacemos un gran favor a la Audiencia Nacional y, en su caso, al Tribunal Supremo
que tendrán resoluciones, espero que más cortas y mejor trabadas, ¿no? Cuanto mejor se hacen las cosas, normalmente más corta es la resolución en mi experiencia. Y creo que, en mi opinión, ahora mismo son demasiado largas. Pero, como decía, con la modificación que esperamos que se produzca de la Ley de Defensa de la Competencia, junto a la posibilidad de ampliar ese plazo para hacer las cosas de forma un poco mejor, y estoy de acuerdo que las vistas también ahorran tiempo porque, y sobre todo aseguran la decisión final que tome la sala, porque tiene una creo que mejor comprensión de cualquier elemento de detalle que se pueda haber escapado en la instrucción, por ejemplo. Como decía, junto a esta ampliación de los plazos para hacer mejor las cosas, creo que el otro instrumento, que es la posibilidad de determinar transaccionalmente los expedientes en materia de cárteles o de infracciones de competencia, también va a suponer una pronta resolución de todos los asuntos que se tramiten por esa vía. Porque es cierto que muchas empresas prefieren reconocer su participación en la infracción, lo cual les puede reportar una reducción de la sanción final, pero reconocerlo de forma temprana cuando ya ven que realmente allí hay una infracción y que luchar pues es resistance is futile, ¿no? O sea, al final vamos a invertir numerosos recursos de la compañía y lo que para mí, en mi experiencia previa, es más importante, tiempo de directivos que deberían de estar incrementando las ventas de la compañía y dirigiendo sus equipos y que tienen que estar dedicándole tiempo al abogado y al economista para poder defender el asunto ante los tribunales, ¿no? Con el sistema de terminación transaccional, la empresa acepta los hechos, con lo cual ya no va a recurrir posteriormente, se termina la instrucción de forma temprana, se cierra el expediente, se impone la sanción que sea y se acabó y ya nos dedicamos a otra cosa. En aquellos casos en los cuales la infracción sea clara, eso nos va a permitir a todos, empresas y autoridad, una utilización muchísimo más eficiente de nuestros recursos. Yo creo que eso también va a permitir que las resoluciones que efectivamente sean de imposición de sanción o de declaración de infracción sean pues, más cuidadas, más pedagógicas, que nos permiten un corpus juris un poco más claro y que también les permitan a la propia Audiencia Nacional pues, una creación de cuerpo doctrinal que sea de nuevo más eficiente para el día a día, ¿no? Y que tenga pues, claros, o sea, que sean guías mucho más claras para las empresas. Juan Carlos, la última pregunta. Sí, muchas gracias, Valentín. Presidenta, creo que ya se ha hablado prácticamente de todo, como decía Bedipo. ¿Qué opina de la corriente que propugna la creación de campeones nacionales para que las empresas europeas puedan competir de una manera eficaz en el ámbito internacional? Bueno, todo lo que sea enturbiar o distorsionar el libre juego de la competencia tiene inconvenientes claros. Es verdad que tengo que admitir que la competencia no lo es todo, que puede haber situaciones de crisis muy profunda como la que hemos vivido, donde, por ejemplo, hemos podido dar consejo a empresas competidoras que intentaban llevar a cabo un acuerdo para poder suministrar con premura y rapidez los productos que se estaban necesitando en los mercados, y ahí ha habido que hacer un análisis integrando otros elementos de interés general dentro de lo que es la normativa propia de la competencia y estableciendo los límites de proporcionalidad necesarios. Pero es cierto que cualquier subsidio, ayuda que haga que las empresas no generen su propio músculo competitivo, a la larga va a plantear problemas de distorsión en el mercado y, desde luego, vemos con preocupación esa tendencia que además se ha incrementado mucho más como consecuencia de la propia crisis generada por la pandemia. Estas corrientes, además, defienden mayor intervención pública en los distintos sectores. No es solamente la creación de campeones nacionales, sino también poder intervenir más en la economía, poder integrar en análisis de competencia otros posibles elementos como sostenibilidad, que es otra de las tendencias que estamos viendo. Pero todo ello, por muy loables que sean todos esos objetivos y muy necesarios que sean, desde luego, para la sociedad en su conjunto, se desvían un poco de lo que es el propio análisis de competencia. Y si hacen falta otros instrumentos
que se adopten, pero no desvirtuemos, no forcemos los límites del derecho de la competencia, porque si nos desviamos mucho de nuestra tarea, al final podemos acabar generando una especie de soft law en la que todo quepa, ¿no? Hay que insistir que la competencia es uno de los pilares del mercado único europeo. Puede haber otros, puede haber otros pilares que vengan en ayuda de una mayor política industrial, de una mejor política de medio ambiente, pero el de la competencia es un pilar que tiene en sí mismo unos cimientos fuertes, ¿no? Y yo creo que no deberíamos de distorsionarlos, deberíamos de ser fieles a esos mandamientos de la propia competencia. Muchas gracias, presidenta. Bueno, presidenta, tenemos desgraciadamente que terminar. Usted ha empezado haciendo referencia a un libro, El por qué fracasan los países, que tiene un subtítulo, ¿no? Orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, ¿no? Mercado, crear condiciones para prosperidad. Usted realmente, bueno, nosotros somos conscientes que usted es el sumo sacerdote del órgano supervisor que se encarga de una cosa esencial que hemos dicho al principio, que es el mercado, que es posiblemente, para los economistas, al menos, la referencia principal para crear prosperidad y, por tanto, tener un órgano supervisor moderno, flexible, pero implacable cuando sea necesario, pues escúcheme, lo que deseamos es que tenga mucha suerte, por puro egoísmo, por puro egoísmo. Y nada más, en nombre de Amadeo y de Juan Carlos, decirle a los compañeros de la profesión periodística que muchas gracias una vez más para estar entre nosotros, que nuestra principal función en estas sesiones de líderes indirectos es incrementar el conocimiento económico, facilitar una discusión ordenada, sosegada y documentada. Y bueno, nada más, de verdad, muchísimas gracias, que ha sido un honor que usted haya tenido el detalle de estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y desde luego seguiremos en contacto. Esto es trabajo de todos. Gracias. Gracias.